muchísimas gracias por sintonizar en este live que a propósito del mes de concientización sobre el cáncer de mama y la lucha para la sensibilización con el fin de tratar de mejorar la sobrevida en los pacientes con un diagnóstico precoz. En este día, pues, me he motivado a hacer un live un poquito diferente y es tocar un poco sobre los temas legales que conllevan una enfermedad oncológica. Y es por ello que en el día de hoy, adivina a quién tengo aquí, a mi hermano Eric Santiago. Es abogado, actualmente está ya casi terminando ¿qué maestría? Maestría en Derecho Tributario y Procesal Tributario. Bueno, pues Eric me va a acompañar y vamos a desglosar muchísimos aspectos sobre lo que son las patologías oncológicas que, como ustedes saben, para nosotros los médicos conlleva un gran reto. Y en ese fin, Eric, yo quiero que más o menos todos los que están sintonizando tengan una idea de qué nosotros hacemos para nosotros diagnosticar una patología como el cáncer. Para eso, nosotros tenemos que tener un soporte que es con una biopsia. No hay forma de tú determinar que un paciente tiene un cáncer si tú no tienes un soporte por una. Señores, muchísimas gracias por sintonizar en este live que a propósito del mes de concientización sobre el cáncer de mama y la lucha para la sensibilización con el fin de tratar de mejorar la sobrevida en los pacientes con un diagnóstico precoz. En este día, pues, me he motivado a hacer un live un poquito diferente y es tocar un poco sobre los temas legales que conllevan una enfermedad oncológica. Y es por ello que en el día de hoy, adivina a quién tengo aquí, a mi hermano Eric Santiago. Es abogado, actualmente está ya casi terminando ¿qué maestría? Maestría en Derecho Tributario y Procesal Tributario. Bueno, pues Eric me va a acompañar y vamos a desglosar muchísimos aspectos sobre lo que son las patologías oncológicas que, como ustedes saben, para nosotros los médicos conlleva un gran reto. Y en ese fin, Eric, yo quiero que más o menos todos los que están sintonizando tengan una idea de qué nosotros hacemos para nosotros diagnosticar una patología como el cáncer. Para eso, nosotros tenemos que tener un soporte que es con una biopsia. No hay forma de tú determinar que un paciente tiene un cáncer si tú no tienes un soporte por una biopsia que se hace ya sea dirigida por agujas o no dirigida, y en algunos otros casos biopsias abiertas porque se intervino el paciente y se le sacó una lesión y finalmente pues nos arrojó el diagnóstico. Esa es la manera de cómo nosotros podemos diagnosticar definitivamente una enfermedad oncológica. Y en ese aspecto, yo, por ejemplo, te puedo mencionar que nosotros en muchas ocasiones tenemos reportes de sugestivos en imágenes que nos pueden decir, estamos frente a un probable tumor en el pulmón. Pero ese diagnóstico por imagen no tiene la capacidad de definir directamente si ese tumor es bueno o es malo. Entonces, en ese sentido, nosotros tenemos que hacer una biopsia. Entonces, en ese fin y en ese sentido, para que tú tengas una idea cómo comienza el impacto legal de la enfermedad oncológica, yo quiero que ustedes sepan que una biopsia tiene que durar en el laboratorio de patología, la biopsia no la pieza como tal. Por ejemplo, nosotros hacemos una extracción de un órgano y el órgano como tal, por lo menos las 3 semanas puede ser desechable con los cuidados pertinentes. Pero ya luego que el patólogo la prepara, la pieza y la pone en la microscopía, que la ponen en plaquitas donde se ven al microscopio que sí tiene una patología como el cáncer, tiene que guardarse esa patología y el reporte de la patología por lo menos 10 años. Anteriormente incluso eran 20 años. O sea, el paciente que es diagnosticado con una enfermedad oncológica legalmente puede ir a los 5 años al laboratorio de patología que diagnosticó esa enfermedad y va a encontrar la pieza que dio con el diagnóstico de esa enfermedad oncológica. Entonces, ahora yo me voy a ir a la parte más compleja de todo esto. Legalmente,
¿Tiene el paciente el derecho de tener el conocimiento de que está padeciendo una enfermedad como el cáncer? Sí, Mirna, en primer lugar, muy buenas noches a la comunidad médica, pacientes, sobrevivientes de cáncer y muy buenas vibras a los que en este momento están atravesando esta enfermedad. Muchas gracias por la invitación. Te informo que sí, en nuestro sistema jurídico nacional, a partir de nuestra Constitución y el famoso artículo 30 que se ha hecho muy popular por el tema del aborto y estas cosas, la vida se protege en sentido general. Ese es un bien preciado para el Estado. Todos los derechos que se derivan del ejercicio de la vida o de vivir son constitucionalmente protegidos. De modo que a cada individuo, a cada ciudadano, como lo reconoce la Carta Magna, le corresponde el derecho a saber qué ocurre con su organismo en tiempo real. Incluso el médico tiene la obligación de darle el diagnóstico e informarle, y eso lo vamos a hablar más adelante, todo cuanto implica ese diagnóstico para su persona, las consecuencias y todo lo demás. ¿En qué caso nosotros pudiéramos no necesariamente decirle al paciente que está padeciendo una enfermedad oncológica? Por ejemplo, cuando tú tienes un paciente adulto que ha sido decretado por un tribunal que tiene alguna enfermedad psicológica que pudiera desequilibrar esa patología y que clínicamente pudiera provocarle un deceso o una situación emocional mayor a la que tiene, entonces ahí el médico pudiera reservarse el diagnóstico, pero no quedarse con él. Entonces tendría que exigir al paciente en cuestión un familiar o una persona que pueda servir de canal de información para hacer dos cosas. Número uno, proveerle la información y consecuentemente entonces coadyuvar al diagnóstico y análisis y posterior tratamiento de la enfermedad, porque el paciente no sabe que está enfermo. Claro. No va a querer o no va a obtemperar a los llamados del médico porque desconoce su enfermedad. Yo te voy a hacer una pregunta en ese mismo sentido. El principio de confidencialidad, ¿hasta dónde llega? Porque en muchas ocasiones nosotros, o en la mayoría, cuando nosotros vamos a dar un diagnóstico de cáncer, nosotros le pedimos a los pacientes que acudan con un familiar. En ese momento se puede estar violando el principio de confidencialidad. Eso es posible. Y es así porque conforme a la ley, la relación médico-paciente está protegida por lo que se conoce como secreto profesional, que no solamente irradia la medicina, irradia a muchas otras profesiones. Y a partir de este primer concepto, que es el secreto profesional, el médico está impedido de proveerle informaciones de su patología, de sus datos personales, del posible tratamiento, en fin, todo cuanto tiene que ver con el diagnóstico que se le ha dado al paciente, el médico está impedido de hacerlo. Por eso decía ahorita que ante una situación de una patología psicológica apremiante que podría traer consigo una afectación emocional mayor que la que el paciente posee con esta información, entonces usted tiene que requerirle a ese paciente que venga con un familiar al que se le pueda proveer la información. Pero esto no se queda hasta aquí. Y es bueno hablarle a la comunidad médica. Usted tiene que exigirle como médico al paciente que venga con una documentación que autorice de manera expresa a esa persona, familiar, amigo o quien fuere, a recibir la información de qué se trata. Y entonces esto trae un dilema, porque yo te estoy diagnosticando un cáncer, no te lo quiero decir, pero te estoy exigiendo que venga con un familiar y con un documento que lo autorice a él a recibir una información, y eso por lo general va a levantar suspicacia en el paciente. Sí, claro. ¿Cómo lo manejamos con los niños? Porque el niño es un ente vulnerable donde el aspecto emocional impacta muchísimo más, incluso en el entorno con el tema de la educación, la escuela, porque en muchas ocasiones hay que aislarlo. ¿Cómo nosotros podemos manejar el tema de la información oncológica con los menores? Mira, en materia de menores la situación cambia drásticamente. Y los pediatras, que son los que por lo general tienen contacto con los menores, conocen esta información de manera empírica por el día a día. Quien provee la información del paciente
menor de edad, del niño, del infante, del adolescente, son los padres. Es decir, la historia clínica y todo cuanto implica el tratamiento en la vida útil de ese ser humano, quien provee la información es el padre. Por vía de consecuencias, al ser el menor incapaz legalmente de asumir obligaciones o de ejecutar las mismas, es el padre o los tutores legalmente establecidos quienes tienen la posibilidad de recibir un diagnóstico de esta naturaleza y decidir incluso el curso de acción que se va a llevar a cabo. Hay juicios importantes que se han llevado en sociedades más desarrolladas que las nuestras, donde un menor adolescente que profesaba una religión determinada tenía una enfermedad de leucemia y los padres autorizaron unos procedimientos que iban en contra de su propia religión. Sí, claro. Él apoderó a un tribunal para pedirle al tribunal que le permitiera a esa persona decidir su propia suerte. A eso va, por eso va mi pregunta, porque no solamente hay una implicación a nivel del conocimiento del niño, sino también de la toma de decisión. Es correcto. Y en ese caso particular, que son enfermedades hematológicas, por ejemplo, como la leucemia, donde el paciente se anemiza, en muchísimas ocasiones hay un tema de unos familiares que tienen creencias religiosas donde no aceptan muy probablemente transfusiones de derivados, ya sea sangre, de hemoderivados, y entonces el paciente, el menor, muy probablemente por una toma de decisión de los familiares queda desprotegido, y en ese caso que tú estás mencionando, pues se manejó así, se apoderó al tribunal. Aquí hay un precedente en nuestro sistema jurídico donde un tribunal, el Tribunal Supremo, la Suprema Corte, obligó a un par de parientes padres a llevar un tratamiento determinado en contra de su inclinación religiosa porque comprometía la vida del paciente. Y te voy a poner ahora el extremo contrario. ¿Y si el niño no quiere darse el tratamiento? ¿Cómo se tomaría ese curso? Sigue siendo de condición del padre. Ahí va a interactuar un poco la parte que tiene que ver con las habilidades médicas y las capacidades que tiene para persuadir al paciente. Estoy hablando de los pediatras, oncólogos, etcétera. Pero independientemente de su voluntad, la decisión de los padres es la que se impone. Claro, debe de ser la primordial y sobre todo que en ese escenario se define que si la toma de decisión va a crear una injuria en la persona, obviamente se toma la decisión por lo que... Y mira una cosa, y atención a la comunidad médica también. Mientras no haya una decisión de una autoridad competente que sobrevenga la decisión de los padres, la decisión que se impone es la de los padres. La de los padres, definitivamente. Esto así. no quiere decir que tú, médico, doctor, no puedas llevar factores ante las autoridades para promover algún curso de acción distinto al que los padres quieren. ¿Puede una institución utilizar recursos adicionales por con ejemplo, el fin de proteger un niño? A ¿cómo se llama? La lucha contra el cáncer. La Liga Dominicana, contra el Cáncer. Esa es una institución reconocida en República Dominicana. Y tenemos un menor de edad con leucemia, hay que hacerle algún tratamiento, quizás una transfusión, no sé, algún procedimiento. Los padres se niegan. Esta institución, que es reconocida en República Dominicana, por aquello que se conoce en derecho como los derechos difusos o los derechos del conglomerado, puede interponer una acción a nombre del menor o en estos casos también el Ministerio Público, que es el representante de la sociedad, y en materia de incapaces, entiéndase, menores de edad o los que llamamos enajenados mentales, que jurídicamente hablando se le llaman interdictos legales. En materia de estas personas que son débiles de mente, el Ministerio Público tiene la potestad de promover la acción sin requerimiento de nadie, motus propio. Yo me enteré por la prensa y soy fiscal que hay una situación de esta naturaleza y puedo, motus propio, promover una acción que cambie el curso de acción que podría darle un mejor resultado al tratamiento del menor. Eso es sumamente importante que nosotros tengamos de conocimiento porque muchas veces las tomas de decisiones son por baja educación social y por desconocimiento.
y si implica que el menor sea agraviado, si hay medios para uno gestionar que pueda darse un recurso de protección con el niño y él pueda ser sometido al tratamiento, pues hay que tratar de agotarlo. Y esto es, por eso hice traje a colación esta información, porque la comunidad jurídica tiene que saber y la comunidad médica tiene que saber que aun cuando los padres tienen la potestad de promover el curso de acción que se va a llevar con sus menores, no necesariamente ese tiene que ser la única solución y hay posibilidades de promover otras acciones a partir de acciones legales, naturalmente. Hasta que no venga una decisión de un juez, hay que mantenerse Claro. con el tratamiento que el padre indica. Padre o tutor. Ahora vámonos a la parte que más afecta a los menores. ¿Existe alguna protección educacional cuando el niño es retirado de la escuela o del tiempo escolar que lo proteja de sostener la educación durante el tratamiento aún no asista al colegio? Mira, el Ministerio de Educación sé que está tratando, no sé si ya eso se ha implementado, de poner en marcha un procedimiento de estudiar desde casa. Y tenemos también, promovido por el mismo Estado, los famosos programas Prepara, que son programas que tú puedes desarrollar yendo solamente un día a la semana, te asignan cierta cantidad de cargas académicas que tú resuelves tú mismo de manera autónoma y lo que hace es simplemente entregar el material. Es decir, hay un abanico de posibilidades allí que se pueden agotar. Que se pueden agotar. Ahora bien, cuando el menor es retirado completamente de la educación, advertimos que la educación es un derecho altamente protegido. Asimismo como la vida, República Dominicana en su constitución reconoce la educación como un patrimonio, como un derecho constitucionalmente protegido. De modo que el Estado, que es quien tiene que proveer la educación, tiene que buscar mecanismos para que ese menor, si se encuentra en condiciones cognitivas oportunas, pueda recibir la educación y llevar de alguna forma mecanismos de instrucción, como se hacía antes, por ejemplo, estudio desde casa, que mandaban fascículos al correo, usted estudiaba desde los fascículos, lo completaba y los retornaba por correo. Hoy en día con la tecnología eso puede ser mucho mejor, pero el Estado todavía no ha caminado hasta ahí. O sea, el Estado no ha visto al paciente que se encuentra inhabilitado por una patología como capaz de llevar a cabo un programa de estudio desde casa, terminar su programa de estudio, continuar con su vida, porque la enfermedad a fin de cuentas está en tratamiento. El paciente no ha muerto. Sus capacidades cognitivas no necesariamente se han agotado. Ok, vamos ahora a una de las partes. Mira, en este tema del cáncer, una de las condiciones que hace que los pacientes no asistan a las consultas, a recibir el diagnóstico, los estudios pertinentes y definitivamente el tratamiento, es el temor a cuánto van a pagar, cuánto van a gastar. Y esa condición implica que en la mayoría de las condiciones nosotros encontremos enfermedades oncológicas en etapa avanzada y es porque el paciente no dispone de los recursos. Y uno de los recursos más importantes es el seguro médico. ¿Cómo nosotros manejamos en caso de que tengamos pacientes que han sido diagnosticados y están desprovistos de ese seguro? O sea, ¿hay alguna protección? ¿Hay algún mecanismo? Mira, tanto la Ley General de Salud, en lo que tiene que ver con la obligación del Estado de preservar la salud de los individuos, de los ciudadanos de un país, como la Ley 8701, que es la que crea el régimen de seguridad social con todos sus reglamentos, han previsto tres facetas de aseguramiento en República Dominicana. Está el seguro contributivo, que es el seguro que regularmente conocemos. Tú, paciente, que eres trabajador, tienes a partir de tu patrón y con tus propios recursos una disponibilidad de aseguranza donde tú puedes solicitar facilidades de salud a partir del dinero que se paga en copago de uno y de otro. Está el seguro contributivo subsidiado. Exacto. Que es en la lógica de la 8701, busca que el Estado sirva como subvencionador de la contrapartida patronal que en
en el seguro contributivo debería pagar una empresa, pero que el trabajador informal, el dominicano de a pie, no trabaja en una empresa formalmente, sino que tiene sus propios recursos, es un Exacto, emprendedor. es del buhonero, Exactamente. del Entonces, trabajo en la independiente. lógica de la ley 8701, es el Estado que tiene que servir como la contrapartida económica que estabiliza el dinero que da lugar a ese seguro. Y finalmente está el seguro subsidiado, que es para aquellas personas que no trabajan, no forman parte de una empleomanía pública o privada y Exacto. no tienen fuentes de ingresos. Aquí el Estado es quien paternaliza el seguro, es quien lo provee a los ciudadanos. Entonces, a partir de estas tres premisas, conocemos el seguro subsidiado, no tenemos que hablar en este renglón de ese punto. Estaría el contributivo subsidiado, que hasta donde sabemos no se ha implementado. El Estado no ha encontrado el mecanismo para, de alguna forma, formalizar a ese sector informal para que a partir de ese proceso de formalización se pueda crear una plataforma donde él pueda contar con el patrocinio del Estado. Hay un poco de, digamos, desidia del Estado porque quizás no ha encontrado la forma para canalizar esos recursos, pero también la propia informalidad no ayuda a que ese ciudadano de a pie, el buhonero, esa persona que es emprendedora en el día a día, pueda conseguir los auxilios del Estado. Tenemos el SIUBEN, que es el programa que aglutina todas las estadísticas de la población más deprimida del país, que reconoce una parte de esa población, pero esa población informal es mucho más grande. Entonces, precisamente por el SIUBEN está entonces el seguro subsidiado. Que ese sí el Estado ha estado dándole cierto tipo de movimiento y hay una parte importante de la población que ha sido beneficiaria de facilidades de salud y de hecho ahora con las autoridades de salud que tenemos actualmente, ese presupuesto ha aumentado significativamente, condicionalmente. claro. Las enfermedades catastróficas, sobre todo, están un poco más cubiertas con el aumento que ha significado en este último periodo. Y ese seguro, que es el que tú mencionas, el del subsidio, es el seguro del cual puede disponer aquel paciente que fue diagnosticado con una enfermedad oncológica y que estaba desprovisto de un seguro. Puede acudir al servicio del subsidio y entonces con la biopsia que yo le informé que documente que el paciente tiene una enfermedad oncológica, pues se hace la inclusión con el fin de darle el tratamiento oncológico al paciente. Quiere decir que no debe de ser un temor el tema del recurso, porque va a tener un recurso. Ahora, yo te voy a hablar de un escenario un poquito complejo en el mismo tema del seguro, y yo sé que para muchos va a ser hasta de sentido de pánico. Hemos tenido pacientes de ese grupo de pacientes que trabajan en empresas donde esas empresas les retienen el % de la cobertura que necesitan tener para pagar ese seguro y dispone la empresa de lo que tiene que dar para que tenga un seguro. El paciente se enferma, resulta que cuando el paciente se enferma es diagnosticado con la enfermedad oncológica y resulta que el paciente nunca tuvo un pago de un seguro por la empresa. ¿Cómo se ve, cómo se maneja esta situación y cuál es el deber de la empresa y el deber del paciente en este caso? Mira, tu pregunta es muy interesante porque este es uno de los día a día en los tribunales de trabajo. A ver, las empresas tienen la obligación de inscribir a sus empleados desde el mismo momento en que se inicia el contrato de trabajo. Aquí se tiene el criterio de que el trabajador debe inscribirse en la Seguridad Social en el tercer mes de haber prestado servicios. Y entonces, como resultado de esta realidad, el patrono usualmente rejuega con este tipo de cosas. Pero entonces tú tienes la siguiente problemática. Al segundo mes del trabajador estar prestando servicios para la empresa, acude a su médico por alguna situación no prevista y se entera
que tiene una enfermedad de cáncer. Oh, sorpresa, el trabajador no está inscrito. Este es un escenario. Y el que tú planteas, donde sí ya el trabajador tiene mucho tiempo trabajando, le están descontando mensualmente la seguridad social, pero el patrono no está haciendo las aportaciones a la tesorería de la seguridad social. La CISARRIL y la DIDA, instituciones que son, digamos, las supervigilantes de que el sistema de salud funcione. Por un lado, la Superintendencia de Riesgos de Salud en lo que tiene que ver con lo que son las ARS, y la DIDA para la defensa de los derechos de los afiliados. Estas instituciones en tiempo atrás lograron conseguir sanciones o multas económicas para que las empresas que incurrieran en esta práctica fueran penalizadas por esto. Pero tenemos que decir que hoy por hoy esto no es suficiente. Atención a la comunidad nacional y a las personas que nos siguen. Esto es un robo. O sea, literalmente el legislador ha dicho que la sustracción de la cosa ajena constituye robo. Y cuando el empleador toma el patrimonio del trabajador y lo distrae a una cosa distinta, se convierte en una connotación de robo conocida como abuso de confianza. Así es. Porque el legislador ha dicho que el que utiliza alguna facilidad que ha sido provista por un tercero y cambia o distrae la naturaleza para la cual fue entregada esos fondos, se constituye en reo de abuso de confianza. Y nosotros necesitamos que la comunidad nacional le ponga peso a estas cosas, porque una sanción económica usualmente no disuade a los actores del sistema, no los obliga a cumplir con lo que la ley señala. Y el resultado es que tú tienes entonces un trabajador con 1, 2, 5 años de trabajo, de servicio, que le han estado descontando religiosamente la seguridad social ante una enfermedad catastrófica que no va a saber qué hacer. Así es, eso es un verdadero boomerang, porque para que tengan una idea, enfermedad catastrófica se define como una enfermedad que se cronifica, que muy probablemente a los 20 años tú todavía tienes condiciones que son propias de esa enfermedad, y todo lo que implique esa enfermedad catastrófica, mientras tú fuiste diagnosticado sin seguro o desprovisto de un seguro, se te va a hacer muy difícil entrar a un seguro privado con esa enfermedad con una cobertura. Entonces, para mí eso es muy importante que nosotros tengamos como de conocimiento, y sobre todo el paciente. Pero vamos a ponerlo la campana del otro lado. Cuando el paciente es el que por temor a no tener los recursos incurre en algunas acciones que son inadecuadas, y eso tiene que ver mucho con el usurpar seguros, utilizar un seguro de otro afiliado con el fin de realizarse estudios. Y yo te voy a decir que para nosotros eso es un caos, porque inmediatamente te realizan una biopsia. Miren desde dónde comienza el problema. Desde que te realizan una biopsia con el nombre de otro afiliado, ese afiliado es el que va a tener el cáncer. No va a haber forma alguna de que históricamente le borremos a ese afiliado una enfermedad oncológica. Entonces hay que tenerse mucho cuidado. ¿Eso puede implicar algún tema legal con el paciente? Por supuesto que sí. El término es exactamente el mismo. Se llama usurpación de identidades. Tiene connotaciones de carácter penal, es decir, pudiera haber penas privativas de libertad para el que empleando las credenciales de una tercera persona se hace servir facilidades de salud, porque esto tiene muchas connotaciones en todos los sentidos. Lo primero es que tú estás engañando al sistema. Eso tenemos que entenderlo así, pero además estás provocando una estadística incorrecta para lo que tiene que ver con las campañas de prevención, de evaluación, de tratamiento, etcétera, etcétera. Porque tú tienes un individuo con credenciales, edad, sexo y todo, que no es la persona que materialmente está recibiendo el tratamiento y todo lo demás. No, yo te voy a decir casos que son de conocimiento público. Muy probablemente ese paciente tiene una defunción. Ese paciente tiene una defunción y resulta que el que murió
fue el que tenía el diagnóstico, Que tenía la la patología. patología. Entonces, a quien se le emite la hoja de defunción es el nombre del paciente o el afiliado que tiene el diagnóstico que sí está vivo. El que murió fue el que nunca tuvo un nombre definido porque usurpó una seguridad social. Entonces es un boomerang donde hay que tenerse mucho cuidado porque entonces termina en condiciones que pueden ser como estas, crearse una defunción errónea de un paciente vivo que muy probablemente ni siquiera conocimiento de que se usurpó su identidad. Entonces yo te voy a preguntar, una de las cosas que a nosotros más nos preocupan con estas condiciones es sobre todo las prescripciones de receta, porque los pacientes a veces no entienden. Yo siempre le digo, miren, los favores hacen daño. Los favores no terminan nada bien. Y prescribir recetas a nombre de otros afiliados con el fin de que ese afiliado o que ese paciente se pueda beneficiar de un tratamiento clínico también puede incurrir en un tema legal con el médico. ¿Qué pudiera ocurrir en ese aspecto? Sí, es importante señalar que cuando a sabiendas de que se está cometiendo una infracción, tú facilitas los medios para que esa infracción se lleve a cabo, el infractor obviamente se hace reo del delito principal. En este caso hablaríamos de usurpación de funciones, uso de documentos falsos, porque esto se puede ir muy lejos. De hecho, el carnet que atestigua tus credenciales dentro de una prestadora de servicios de salud es un documento público. Y eso pudiera también tener connotaciones de fraude en lo que tiene que ver con falsificación o uso de documentos falsos de carácter público con connotaciones también más importantes. Pero entonces, si tomamos esta premisa, el médico que a sabienda de que el paciente no es el dueño de esas credenciales, facilita esos medios, lo permite o lo autoriza, se hace cómplice de esa Así infracción. es, se hace Y cómplice. pudiera ser perseguido. De hecho, la sanción pudiera ser igual de grave o más grave, porque entonces vendrían otras sanciones que tienen que ver con asuntos de la Ley General de Salud, que tiene previsiones de carácter penal cuando un médico incurre en irregularidades que están sancionadas por el legislador. De modo que el médico que presta su consentimiento para que un paciente usurpe la identidad de un tercero podría tener responsabilidad penal y de carácter civil también, porque dicho sea de paso, el fraude tiene connotaciones económicas, porque el seguro le está prestando se vio dinero claro, a un paciente que no está afiliado cuando el paciente titular no tenía esa patología. Ese dinero se perdió. Claro. Y si el titular por alguna razón eleva una queja y se puede identificar, por ejemplo, que no era reo o no era culpable porque no sabía que había facilitado su carnet, aquí a cualquier persona se le pierde su cartera. Y en su cartera viene el seguro. Y el seguro no tiene una foto, no trae tus huellas dactilares, no tiene datos biométricos. Entonces yo estoy usando el seguro de una tercera persona, esa persona lo advierte, impugna la situación y la aseguradora pudiera eventualmente formar parte de un proceso de querellamiento en contra del médico y del paciente que así haya obrado. Bueno, esa parte es una de las partes que, aunque tú no lo creas, son el día a día. Son el día a día, porque los pacientes son los favores que los pacientes nos piden a nosotros los médicos. Y obviamente uno con el conocimiento de todas estas implicaciones legales le explicamos de una forma con mucha altura, que no se sienta desatendido, pero de que debe de entender cuáles son las implicaciones legales de emitir una receta que no sea a nombre realmente del enfermo. Entonces ahora vámonos a la parte de cuando nosotros ya tenemos que definir el tratamiento. En la mayoría de las ocasiones, cuando hablamos de cáncer, una de las condiciones es que el paciente, porque el tema de cáncer no solamente abruma desde que se sabe que tiene cáncer, sino desde que también saben que van a recibir la palabra quimioterapia. La quimioterapia es como una carga que te ponen que es tan pesada y nadie sabe qué va a pasar con eso y el desconocimiento incurre en que el paciente te diga que no se quiere tratar. ¿Cómo nosotros afrontamos un paciente que se niegue a un tratamiento oncológico o que te diga que él va a recibir parte del tratamiento oncológico y no la totalidad? A ver,
la República Dominicana no tiene un esquema legal definido para este tipo de situaciones. Esas son de las cosas que van... Nuestro derecho, nuestra codificación, data de 1832 aproximadamente, salvo el Código Procesal Penal y algunas leyes por allí que han sido más recientes. Pero en esencia, la lógica de nuestro legislador todavía está muchos años antes de cuando surgieran patologías como el cáncer. El cáncer es una enfermedad psicopatológica, afecta al individuo mental y orgánicamente. Y puede ser que a partir de un diagnóstico este paciente esté afrontando una situación psicoemocional que lo lleve a abstenerse o a sustraerse o del caer tratamiento. en la parte de la negación. Así es. Entonces, por un tema de humanidad, usted pudiera, retomando lo que hablábamos al inicio sobre los derechos que podrían ser, digamos, desconocidos ante una eventual negativa del paciente, promover acciones legales ante un tribunal para constreñir a ese ciudadano a que reciba su tratamiento. No por el tratamiento a la persona sin que esto deje de ser importante, porque a final de cuentas el ser humano es el insumo, la parte más importante de todo esto, sino por lo que esto afecta a el desarrollo de la ciencia a nivel general. Si hay un tratamiento que puede resultar inocuo, perfecto para llevar a cabo la remisión de esa patología y se quiere aplicar en ese ciudadano, está aprobado legalmente y todo lo demás, y él se abstiene o se niega a llevar a cabo ese tratamiento, el Estado no tiene manera de obtener las estadísticas para continuar con esos tratamientos. Y si esa población va creciendo, pues es menos la data, menos la información que se puede procesar para esto. Pero esto nada más no tiene que ver con la información. Esto también tiene que ver con un tema de salud a nivel general. Claro. En la medida que el Estado puede proveerle salud a todos los individuos, pues puede ir reduciendo el impacto que estas enfermedades provocan en la economía nacional. Pero ¿y el principio de yo decidir por...? Entonces, en ese punto, lo complejo de todo esto descansa en que esto se vuelve impráctico. Porque yo te voy a obligar a ti como individuo a que lleve un tratamiento. Pero eso va a requerir que yo vaya donde un juez, que el juez me dé una sentencia, que yo te ponga en conocimiento de la decisión, que pase el plazo para tú atacar esa decisión. En enfermedades oncológicas eso es imposible. El tiempo es oro. El tiempo es oro. No tenemos una jurisdicción, aún con la jurisdicción más expedita, que es la jurisdicción de los referimientos. Nosotros le llamamos el juez de las urgencias. Aún en esta jurisdicción, aquí hay latitudes donde el juez de los referimientos se toma 3 meses para darte un fallo. Y tú necesitas en oncología, las decisiones hay que tomarlas ahora. Ya, así es. En ese mismo tenor, ¿cuál es la importancia del consentimiento informado? ¿Qué es el consentimiento informado? A ver, la Ley General de Salud establece como uno de los derechos del paciente el consentimiento informado. Esto es la obligación que tiene el médico tratante o el médico consultante de informarle al paciente, primero, cuál es su padecimiento, cuál es su quebranto, cuál es su patología. Segundo, cuáles son los métodos descubiertos por la ciencia para tratar su enfermedad. Y métodos incluso alternativos. Así es, los métodos en sentido general y los métodos, ¿verdad? ¿Qué método va a utilizar el médico? O sea, ¿cuál es el método con el que su médico tratante se identifica y consecuentemente lo que tú dices, el método alternativo al que el médico ha elegido como la fuente para remitir esa enfermedad? Exacto. Pero no solo esto, sino que además tiene que establecerle con precisión cuáles son los riesgos que trae esa metodología que él pretende emplear y cuáles son los posibles riesgos que tienen los métodos alternativos. Y debo decirle a la comunidad médica que en mi ejercicio profesional me ha tocado tratar temas de medicina legal y uno de los grandes problemas que nos hemos encontrado
en la mayoría de estos procesos es que los consentimientos informados son muy deficientes. Sí. No tienen toda la información que tiene que tener. Y el resultado es que cuando estamos ante un juez que conoce lo que tiene que ver con el consentimiento informado, porque esto es un contrato entre el médico y el paciente, al darle el tratamiento jurídico que lleva las contrataciones, lo anula porque no cumple con lo que el legislador ha establecido que es un verdadero consentimiento informado. Yo insto a la comunidad médica a que se asesore de profesionales del derecho, sometan sus consentimientos informados a estudio y hagan una buena caracterización de lo que el legislador ha definido como el consentimiento informado, porque este es una de las fuentes más importantes de conflictos médico-pacientes en los tribunales del país. Bueno, entonces ahora vamos a ver, yo traté al paciente, le di el consentimiento informado, el paciente está recibiendo el tratamiento, pero tengo que poner al paciente en licencia médica, tema álgico para nosotros y de temor también para los médicos, y te voy a explicar por qué. En oncología, al ser una enfermedad que requiere un tiempo muy largo de tratamiento, en muchas ocasiones incluso supera el año, nosotros tenemos que someter a los pacientes a múltiples licencias. Licencias que pueden incurrir en 30 días y que se renuevan 30 días posterior porque el paciente, por ejemplo, lleva tratamiento de quimioterapia cada 21 días y no está en la capacidad ni en la reposición su fisiología y su estado biológico para incorporarse en el trabajo, en la vida laboral. Entonces, se hace una licencia sumamente larga. ¿Hasta cuántas licencias médicas dicta el Código del Trabajador que nosotros podemos emitir? Mira, yo voy a sectorizar la pregunta. Vamos a ver. A ver, tenemos patrones privados y tenemos patronos públicos. En materia de contratación laboral privada, el Código de Trabajo, en el artículo 81, para ser muy concreto, sostiene que cuando el trabajador ha suspendido los efectos del contrato de trabajo por un periodo superior a un año, el empleador tiene el derecho a terminar el contrato de trabajo sin obligación para él, salvo algunas previsiones económicas que el propio artículo 81 contempla, pero que jamás serían las prestaciones laborales que le correspondería al trabajador en caso de que hubiese sido desahuciado, que es la forma de terminación del contrato de trabajo que le da al trabajador el derecho a recibir todas sus prestaciones laborales. Pero te voy a poner esto más difícil. ¿Se pudiera pensar que eso de alguna manera pudiera dejar al paciente desprovisto de una de las condiciones que tiene la Constitución, que es la de la seguridad social? Porque inmediatamente el trabajador te suspende, posteriormente viene la suspensión del seguro y es un paciente que va a someterse o va a continuar con un tratamiento, entonces va a quedar desprovisto. ¿Eso pudiera implicar o incurrir en algún daño legal que protegiera de alguna manera al paciente? Mira, estas son de las tantas razones por las que legisladores en el Congreso, periodistas, abogados, médicos han estado quejándose de nuestro sistema de seguridad social. Lo primero que ha ocurrido es que la ley de seguridad social pasó por el Congreso, fue aprobada, se está implementando y nadie se sentó a cruzar las informaciones del Código de Trabajo, que es más viejo, con la ley de seguridad social. El resultado es que tenemos dos normas, una que insta a que se promueva la aseguranza del ciudadano y la otra que le permite al trabajador, al empleador en este caso, terminar el contrato de trabajo cuando el trabajador no puede prestar servicio por un año. Entonces, la problemática descansa en que la ley de seguridad social y sus reglamentos contemplan la posibilidad de que al trabajador un órgano interdisciplinario determine la incapacidad para la que va a estar el trabajador inhabilitado y le proveen de un 45 a un 60% de su salario mientras se encuentra en incapacidad.
pero eso tiene el mismo tope que tiene el empleador para terminar el contrato de trabajo, el periodo de 1 año. Si en 1 año ese comité interdisciplinario vuelve a evaluar, lo que hace es que lo deshabilita de manera indefinida. Y al hacerlo, el trabajador entonces accedería a un subsidio de su fondo de pensiones que no va a ser bajo ninguna circunstancia ni cerca de su salario, que en República Dominicana, como es algo sabido, con los salarios tan deprimidos, el salario propiamente dicho no da para enfrentar una enfermedad como esta. Oh, pero yo te lo voy a poner. Y mucho menos el subsidio. Pero aquí viene lo más importante. El seguro muere con el empleo. Así es. El trabajador tendría derecho hasta 3 meses de cobertura. Exacto. Producto de lo que la propia ley de seguridad social contempla, pero una vez vencido ese plazo, se quedó sin seguro. Quedó sin seguro. Ahora yo te voy a poner otro ámbito y es con el tema de los fondos de pensiones. La enfermedad oncológica es sumamente costosa y de alguna manera, aunque tenemos una seguridad social, nosotros tenemos que dar copago, los contribuyentes incluso. Se vuelve un poquito cuesta arriba en algunas condiciones dar copagos que son incluso superan el sueldo básico. ¿Pudiera el paciente disponer de los fondos de pensiones en caso de tener una cantidad o un tiempo ya determinado de fondo? Mira, la ley no lo contempla a petición del ciudadano. De hecho, parece descabellado, pero un diputado del país ha estado promoviendo la entrega de hasta un 30% de los recursos que se encuentran contemplados en las cuentas de capitalización, que es como se llama, los llamados fondos de pensiones. Lo que no ha encontrado asidero en la comunidad legislativa. Sí. Y obviamente esa posibilidad no existe. En República Dominicana la única forma de acceder al fondo de pensiones es por 2 vías. Por la muerte del titular o por haber cumplido el tiempo que la ley señala, 426 cotizaciones, me parece que dice la ley. Sí. Y ahí usted podría acceder a esos fondos. Si usted cumplió la edad establecida en la ley, pero no tiene la cantidad de cotizaciones establecidas, entonces usted accede a un pago extraordinario por el monto que se encuentre reunido en su cuenta de capitalización. Fuera de estos escenarios, no hay un escenario que te pueda permitir y debería de contemplarse porque sería una ayuda sustancial. Hay países que incluso con base a ese dinero habilitan fondos sin interés o a intereses bajos con cargo a esos fondos que están en una cuenta de capitalización y que están ganando intereses con el tiempo y facilitan facilidades financieras, válida la reiteración del término, para que el paciente pueda costear situaciones de salud. Aquí pudiéramos tratar de copiar alguna de estas fórmulas. Sería muy bueno. Para habilitar al paciente con y darle algunas otras herramientas. Claro, el Estado sí se preocupó por crear lo que se conoce como la cuenta de fondos de riesgos. Lo lleva el PROMESE y otras instituciones del Estado, donde ellos subvencionan algunos medicamentos que son muy caros, muy costosos, y entonces ahí se habilitó el organismo de alto costo precisamente. ¿Qué es el alto costo? El Estado identificó que existen medicamentos precisamente para el combate del cáncer, para citar uno de los tantos casos, que no son asequibles para el ciudadano común. Tú tienes medicamentos que te cuestan 200,000 pesos, 30 pastillas, pero ese paciente va a durar en tratamiento probablemente 7, 8 meses. Es imposible que un paciente el Estado tiene la obligación de 1.800.000 pesos. Entonces el Estado ha creado o ha habilitado fondos a partir de un departamento que tiene el mismo nombre, el Departamento de Altos Costos, donde lo que hace es que recibe al paciente con sus indicaciones médicas, con su biopsia realizada y todo lo demás, y canaliza los medicamentos, sea porque los haya licitado y lo ponga a disposición de la población o porque directamente pague los fondos a la entidad
desarrolladora de la molécula de que se trata. Exacto. Entonces, vámonos ahora a la parte de incapacidad definitiva. ¿Cómo nosotros, porque hay pacientes que son pacientes oncológicos, donde nosotros tenemos que darle una incapacidad definitiva? ¿Cuál es la forma de tramitarla? Porque ya ese paciente no puede reintegrarse al trabajo. Yo te iba a mencionar ahorita, cuando abordábamos el tema de la seguridad social y todo lo demás, las empresas tienen la obligación, inmediatamente recibe la noticia de que un trabajador está padeciendo una enfermedad de que se trate, y obviamente el cáncer, informarle a la administradora de riesgo de salud, hoy llamada IDOPRIL, y esta institución es la que se ocupa de subvencionar los costos del paciente mientras él se encuentra deshabilitado, porque la deshabilitación trae consigo la suspensión de los efectos del contrato, y esto a su vez implica que ni el trabajador va a prestar servicio, pero la empresa no va a pagar el salario, o al menos no tiene obligación. Entonces, el IDOPRIL es la institución donde tú transmitas este tipo de asuntos. Ahorita decía que ellos te van a dar una habilitación, una deshabilitación temporal, pero posteriormente, cuando la enfermedad ya te saca del trabajo, ellos se ocupan entonces de estudiar tu patología, determinar tu inhabilitación y proveerte entre un 45 y un 60% del salario que tú cotizares en la Seguridad Social. Bueno, pues yo creo que hemos ampliado bastante bien lo que es los temas legales. Todavía quedan muchas cosas por discutir, y uno de ellos son las enfermedades oncológicas ocupacionales. Más o menos, ¿cómo nosotros tenemos una idea de qué son? Sí, de hecho, el reglamento de riesgos de salud o riesgos laborales contempla las enfermedades ocupacionales y le da un tratamiento distinto a la patología que el trabajador adquiere por cuenta propia. ¿Quién es el facultado para determinar que tuvimos una enfermedad por cáncer por el lugar donde trabajábamos? Eso es un problema. La República Dominicana no tiene todavía un órgano interdisciplinario para eso. El IDOPRIL, en teoría, tiene un órgano interdisciplinario, pero no tenemos concretamente el listado, por ejemplo, de profesionales de la salud para determinar si dentro de todo ese personal existe, por ejemplo, un oncólogo habilitado para eso. Un médico forense, entre otros. Pero, en definitiva, es esta institución la que estaría llamada a determinar si, producto de cierta ocupación, por ejemplo, en el caso de los maestros que se exponen mucho el habla y padecen asuntos de su laringe o de otras áreas. O pacientes que trabajan, o personas que trabajan, empleados que trabajan en lugares donde se emiten abundantes radiaciones. Por ejemplo, los empleados de Metaldón que se exponen a contenido de plomo en su organismo, y esto puede desarrollar algunas patologías. Bueno, pues el IDOPRIL es la institución que se supone que debe hacerlo. El Ministerio de Trabajo ha creado el organismo que se llama Seguridad e Higiene en el Trabajo, que busca precisamente habilitar a las empresas de factores de riesgos, determinar factores de riesgos y reducir la carga que pueda dar lugar a enfermedades ocupacionales. Dicho sea de paso, aunque ustedes que no tienen de conocimiento, los lugares que se determinan que son de alto riesgo y que pueden crear enfermedades ocupacionales catastróficas, pues tiene el paciente derecho de retirarse a lugares como ambiente de la playa hasta 21 días. Incluso, para agregarle a eso, las empresas tienen la obligación de proveerle cierta indumentaria acorde con el tipo de funciones que está desempeñando. A ti, trabajador, que por ejemplo trabajas con andamios en lugares altos, se te exige que te coloques un arnés, casco, protectores, vestimenta luminosa y todo lo demás. A eso se le llaman PPEs o productos de seguridad en el trabajo. Esto es con la finalidad precisamente de reducir los riesgos. Hay que obtemperar a los llamados de los patronos cuando te exigen cierta indumentaria. Entonces, bueno, yo creo que hemos acabado, y una de las cosas que yo creo que nosotros hemos concluido con este tema muy importante es que nosotros todavía tenemos una necesidad de crear una ley nacional del cáncer, y se escuchará un poco que abarca mucho, pero yo pienso que para que todos los organismos se organicen,
y que sepamos hacia dónde acudir en cada momento donde estemos agraviados por una situación o una condición como esta, debe de existir. Yo no sé, como que proponga... Mira, tengo que decirte que se te han adelantado un poquito. La honorable diputada O'Neill, Juliana Juliana O'Neill. O'Neill, correcto, tiene en el Congreso un proyecto de ley sobre el cáncer hereditario. Sí. Y sé también de otros congresistas, senadores, diputados que han sometido algún otro proyecto particular sobre el cáncer. Está también la ley general sobre la sangre, que tiene que ver con algunos tipos de patologías Bueno, y la cancerígenas dirección otros. y el fin de todo eso es precisamente identificar cuáles son las condiciones que están motivando a que esta patología aumente, definir los factores de riesgo, trabajar, destinar recursos. Señores, yo le decía a Eric que tenemos la ley de cine, ¿por qué no tenemos la ley oncológica? Y mi sugerencia sería... Y es precisamente para destinar ciertos fondos a esos pacientes. Y mi sugerencia o el llamado que yo haría en este caso a la comunidad legislativa es que manden a comisión todos estos proyectos para que salga el verdadero código del cáncer. El cáncer es una realidad, no de República Dominicana, del mundo. Hay que enfrentarla con la vehemencia necesaria. A veces tenemos los recursos para hacerlo, entiéndase, recursos humanos o recursos económicos, pero no tenemos la forma de canalizar los engranajes para que todos los actores operen en una misma dirección. Bueno, pues muchísimas gracias de verdad, Eric, por acompañarme en este live. Yo creo que ha sido muy nutritivo, señores. Se lo voy a dejar arriba para que el que no lo vio, pues se lo envíen y lo compartan. Y yo creo que estos temas hay que agotarlos porque tenemos una necesidad. Sí, agradecerte por la invitación, naturalmente, a traer a los abogados a hablar de cáncer. Estamos en el mes para eso. Y parecería mentira, pero sí hay asuntos legales detrás de todos estos asuntos. Y naturalmente agradecerle a todas las personas que nos han prestado su atención el día de hoy, reiterarnos a su disposición para cuando usted necesite ampliar todas estas inquietudes, pues venir y proveerles informaciones de carácter legal que despeguen estas dudas. Muchísimas gracias a ustedes por su atención.